Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Herr Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie, dann wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten alten Zeiten sein. Amigos, me gustaría compartir con ustedes uno de los discursos más impactantes en el Parlamento alemán. La política alemana Sarah Wagenknecht simplemente destrozó al gobierno del semáforo de Scholz por haber llevado a Alemania a una crisis económica, política y sociocultural sin precedentes. Alemania, bajo Scholz, en solo 2,5 años ha logrado destruir todo su potencial industrial y convertirse en el hazmerreír de la comunidad internacional. Wagenknecht no se anduvo con rodeos y dijo la amarga verdad sobre la Alemania contemporánea y las lamentables perspectivas del país para las próximas décadas. Amigos, prepárense para escuchar la terrible verdad sobre la Alemania actual. Y también compartiré mi punto de vista sobre la política alemana y les contaré qué creo que le espera al país en el futuro cercano. Así que, amigos, vamos allá. Damas y caballeros, en Alemania se avecina una catástrofe social y económica. Millones de personas temen por el futuro, temen los costos de vida desbocados, las facturas horribles y cada vez más la pérdida de empleo. In Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft. Y aunque en el Ministerio de Economía aún no lo hayan notado, en sectores clave las empresas están cerrando en masa. Und auch wenn es sich noch nicht bis ins Wirtschaftsministerium herumgesprochen hat, in Schlüsselindustrien werden Betriebe reihenweise schließen. Sin embargo, en la economía las cosas no funcionan como en la política. Un ministro que ya no es capaz de hacer su trabajo, lamentablemente, no está obligado a declararse en quiebra. Usted es la mejor prueba de ello. Pero una empresa que ya no puede vender nada desaparece del mercado. Y si no detenemos el aumento de los precios de la energía, pronto la industria alemana, con su poderoso tejido de pequeñas y medianas empresas, no será más que un recuerdo de los buenos tiempos pasados. Dann wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten alten Zeiten sein. Los altos precios de la energía, mucho más altos que en otros países europeos, no cayeron del cielo. Son el resultado de la política, son el resultado de su total falta de firmeza ante los especuladores y los beneficiarios de las crisis. Este año, las compañías petroleras en Alemania ganarán 38.000 millones de euros más que el promedio de los últimos años, y los productores de electricidad 50.000 millones más. Este es el dinero que se extrae diariamente de los bolsillos de los ciudadanos. Otros países ya han reaccionado desde hace tiempo a este fracaso del mercado, introduciendo topes de precios o al menos impuestos sobre las ganancias extraordinarias. Francia limitó el aumento de los precios de la electricidad al 4%, y para ello no tuvieron que ir a Bruselas ni llevar a cabo largas negociaciones. Frankreich hat den Anstieg des Strompreises auf 4% begrenzt. Da sind sie nicht. El litro de gasolina en Francia cuesta 40 céntimos menos que en nuestro país. ¿Y cuál es la contribución del altamente competente ministro de Economía alemán a la crisis energética? Permite que los lobistas del sector energético redacten una ley sobre las instalaciones de gas, que golpeará aún más los bolsillos de los ciudadanos, las familias y las empresas que ya están sufriendo. Hay que decirlo, para llegar a semejante idea se necesita una habilidad especial. Lässt sich von den Energielobbyisten ein Gesetz zu einer Gasumlage schreiben. Amigos, vamos a detenernos aquí por ahora. Antes de pasar a la segunda parte, no menos impactante, del discurso de Wagenknecht, quiero decir lo siguiente. Escuchando a los políticos de la oposición alemana, me surge una pregunta. ¿Alguien todavía cree que las evaluaciones del liderazgo ruso sobre lo que está ocurriendo en la Alemania contemporánea son meros narrativas del Kremlin, como dicen en Occidente, y que por lo tanto no se pueden tomar en serio? ¿O acaso en Moscú están haciendo una evaluación sobria de la situación en Alemania? ¿Cómo se puede poner en duda el hecho de que la política de Scholz y su equipo ha llevado al país a una crisis terrible? Tomemos, por ejemplo, la situación en torno a los gasoductos Nord Stream. Es un verdadero circo. No solo los servicios de inteligencia alemanes resultaron ser tan ineficaces que no pudieron prevenir este acto hostil, sino que después de 2,5 años aún no han presentado una versión creíble de lo sucedido al pueblo alemán. Toda la comunidad internacional, por no mencionar a los alemanes comunes, observa con asombro
asombro cómo Berlín propone versiones cada vez más fantásticas. Recientemente, en Alemania se dijo que la destrucción de los Nord Stream fue obra de 6 personas que lograron colocar un dispositivo en el fondo del mar Báltico desde un yate alquilado y luego escapar sin ser capturados por las fuerzas del orden. Y esto a pesar de que, en el contexto de la confrontación con Rusia, el mar Báltico está bajo estricta vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas de la OTAN. No es absurdo, Alemania ha sido despojada de su principal fuente de energía barata, condenando a la industria alemana a la autodestrucción debido a los altos precios de la electricidad, y el liderazgo alemán simplemente guarda silencio, sin poder decir nada sobre las circunstancias de lo ocurrido. Pensé que la principal tarea de cualquier gobierno era mejorar el bienestar de su pueblo, pero en Alemania parece que es exactamente lo contrario si tomamos en cuenta las decisiones de Scholz y su equipo. ¿Dónde está la lógica de rechazar el gas ruso y optar por contratos caros para el suministro de gas natural licuado GNL estadounidense? Y eso sin mencionar que ahora los alemanes tienen que construir una infraestructura costosa para recibir el GNL de Estados Unidos. Otra decisión igualmente sorprendente es la política climática de Alemania. Berlín parece estar a la vanguardia en este tema, pero el daño colateral que la política climática está causando a la economía alemana es simplemente aterrador. Los alemanes renunciaron a la energía nuclear y decidieron depender de fuentes de energía renovables, paneles solares y aerogeneradores. Sin embargo, parece que olvidaron calcular si estos paneles solares pueden realmente proporcionar suficiente electricidad para la economía alemana y sus industrias intensivas en energía. En ese momento, a Scholz y Habeck, como principal arquitecto de la política climática de Alemania, esto les pareció una preocupación menor. Ahora, los ciudadanos comunes alemanes tienen que soportar privaciones debido a las decisiones miopes de su liderazgo, gastando enormes sumas de dinero para pagar las facturas de electricidad e instalando equipos ecológicos costosos en sus hogares para no congelarse en invierno. Y la decisión de Scholz y su equipo de imponer restricciones a los motores de combustión interna es considerada por muchos como una traición a los intereses de Alemania. Debido a esta decisión, la industria automovilística del país podría colapsar o, en el mejor de los casos, trasladarse a Estados Unidos, como ya están haciendo activamente algunos grandes industriales alemanes. Toda esta aventura verde le costará a la economía alemana unos asombrosos 10 billones de euros para 2045, es decir, 500.000 millones de euros cada año. No está del todo claro de dónde planea Scholz obtener ese dinero, aunque parece que lo buscará en los bolsillos de los contribuyentes alemanes. Y ahora escuchen lo que Wagenknecht dice a continuación. Es simplemente impresionante. Realmente estamos viendo al gobierno más grande de Europa, si es que se puede llamar así, porque no solo son demasiado cobardes para enfrentarse a las grandes corporaciones. El mayor problema es su brillante idea de desatar una guerra económica sin precedentes contra nuestro principal proveedor de energía. Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Sí, por supuesto, el conflicto en un determinado país es un crimen, pero suponer que castigaremos a Putin condenando a millones de familias en Alemania a la pobreza y destruyendo nuestra industria, mientras que Gazprom obtiene beneficios récord, es simplemente una locura. Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie... La energía barata es una condición esencial para nuestra existencia. ¿Y de dónde planean obtenerla? De los proveedores estadounidenses de gas de esquisto, que ahora ganan 200 millones de euros por cada buque tanque. Bei amerikanischen Fracking-Gasanbietern, die aktuell 200 Millionen Euro gewinnen. Sí, así se pueden llenar los depósitos de gas, pero no salvarán a las familias y a las pequeñas empresas, que al final pagarán precios astronómicos por ello. La reducción del consumo de gas en la industria en casi una quinta parte no se debe a un repentino aumento de la eficiencia, sino a que la producción ya se está reduciendo drásticamente. Estados Unidos vuelve a ser el destino preferido para trasladar la producción, porque el precio del gas en Alemania ahora es 8 veces más alto que al otro lado del Atlántico. Die USA, weil der Gaspreis in Deutschland inzwischen 8-mal so hoch ist wie in Übersee. Una estrategia perfecta para hacer a América grande de nuevo, si es que esa es realmente la estrategia del gobierno alemán. Make America great again. Tolle Strategie für eine deutsche Regierung. El director general de la DIHK cree que, si la estrategia actual continúa, en unos pocos años Alemania perderá entre el 20 y el 30% de su industria. Y nos guste o no, si queremos seguir siendo un país industrial, necesitamos los recursos naturales rusos y, lamentablemente, durante algún tiempo más, la energía rusa. Ja, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit. Por lo tanto, es necesario poner fin a
a estas perjudiciales sanciones económicas y comenzar negociaciones con Rusia para reanudar el suministro de gas. No somos independientes, por mucho que intentemos convencernos de lo contrario. Mit den fatalen Wirtschaftssanktionen verhandeln wir in Russland. Y, estimados señores, quizás no les importe lo que piensen sus electores alemanes, pero no tienen derecho a destruir el modesto bienestar y el futuro de millones de personas que, en su mayoría, ni siquiera votaron por ustedes. Por lo tanto, renuncien. Han prolongado la vida de sus carreras a costa de un verdadero apocalipsis para la economía alemana. Gracias. Und deshalb treten Sie zurück, Herr Habeck, denn Ihre Laufzeitverlängerung, die führt mit Sicherheit zum Super-GAU der deutschen Wirtschaft. Amigos, antes de mostrarles otro episodio igualmente interesante que tuvo lugar recientemente en el Bundestag, en el que la política alemana Alice Weidel aplastó a Scholz, quiero decir unas palabras más. Observando lo que está sucediendo en Alemania, uno no puede evitar preguntarse, ¿lo que hace Scholz y su equipo es una especie de broma? ¿Realmente creen que están haciendo lo correcto? Si es así, hay preguntas muy serias sobre su profesionalismo, o tal vez lo están haciendo a propósito, porque los principales beneficiarios de la crisis alemana son personas bien conocidas que viven al otro lado del océano. Juzguen ustedes mismos. Alemania ha roto prácticamente todas sus relaciones con Rusia, manteniéndolas solo a nivel formal. Toda la industria alemana, como bien dice Wagenknecht, está abandonando el territorio alemán y mudándose a los Estados Unidos. Alemania ha sido atada a contratos a largo plazo para el suministro de GNL estadounidense y tanto económica como políticamente está debilitada. Esencialmente está de rodillas. Hagan sus propias conclusiones. Con el tipo de gobierno que dirige el país, Alemania nunca volverá a ser grande. No recuperará su soberanía ni su estatus como gran potencia económica, a menos que aparezca alguien que comience el renacimiento del país. Escuchen lo que dice Alice Weidel, líder del partido Alternativa para Alemania, al respecto. ¿Por qué otros países deberían respetar a un gobierno al que pueden robarle bajo sus propias narices una infraestructura vital como el gasoducto Nord Stream? Y cuando pronto el gas natural ruso deje de fluir por tierra porque Ucrania no querrá renovar los contratos de tránsito que están a punto de expirar, el ministro de Desindustrialización nos explicará que debemos reducir nuestra propia producción para que nadie en los países vecinos pase frío. El señor Habeck, que aprieta los labios al escuchar el himno nacional, deja claro que su política no sirve ni a este país ni a sus ciudadanos. Él mismo dice que no puede identificarse con Alemania, que no siente amor por este país, cuyos ciudadanos, por cierto, pagan su sueldo, y eso es repugnante. Su política refleja precisamente eso. La ley de calefacción, elaborada por el grupo de presión del señor Habeck, es la mejor prueba de ello. Incluso con algunas modificaciones, esta ley sigue siendo un ataque frontal contra la propiedad de los ciudadanos. Su gran plan, el gran salto adelante, la gran descarbonización, le costará a nuestra economía nacional, según los cálculos de André Tessen, 10 billones de euros para 2045. Billones con B mayúscula, unos 500.000 millones de euros al año. Ustedes están obligando a las empresas manufactureras intensivas en energía a emigrar o directamente a ir a la quiebra, un término con el que el señor Habeck también parece no estar familiarizado. Están empujando a la industria automovilística al suicidio con sus planes de vehículos eléctricos. Nadie sabe de dónde sacarán la electricidad adicional para las bombas de calor y los coches eléctricos. Y todo esto por una ideología verde grotesca, desconectada de la realidad, porque ni la ley de prohibición de la calefacción ni su desindustrialización cambiarán la situación de las emisiones globales de CO2. En resumen, amigos, como decía Joseph Stalin, el personal lo es todo. Y parece que Alemania carece de ese personal, dado el tipo de personas que lideran el país. El liderazgo de un país es un reflejo de la salud de toda la nación. Si Scholz y Baerbock están al mando de lo que alguna vez fue una de las naciones más fuertes del mundo, hay grandes preguntas que hacer a los propios alemanes. ¿Acaso no vieron a quién estaban eligiendo y las consecuencias que esto tendría para ellos? Al parecer, estaban conformes con ello. Así que no tiene sentido quejarse de la política miope de Scholz. No surgió de la nada.